Buenas gente linda, ¿cómo va su día? Aquí Sombra Ninja con una nueva película para este hermoso canal, espero disfruten de esta suculenta teoría, no olviden apoyar para seguir trayendo más al canal, pongan su parte favorita en los comentarios, sin más que decir. Un saludo y un abrazo. Unión ante la oscuridad. Konohagakure no Sato, una de las aldeas shinobi más poderosas y renombradas del continente, era gobernada por el joven Hokage Minato Namikaze, conocido tanto por sus aliados como por sus enemigos como el Relámpago Amarillo. Sus logros, hazañas y letalidad lo posicionaron como uno de los prodigios más destacados que el mundo shinobi había presenciado. El tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, eligió a Minato como su sucesor por encima de los otros dos candidatos. El primero de ellos era Fugaku Uchiha, líder del poderoso y orgulloso clan Uchiha. Aunque algunos miembros de su clan deseaban ver a un Uchiha como Hokage, Fugaku rechazó el puesto, mostrando poco interés en las responsabilidades que conllevaba. El último candidato era Orochimaru, uno de los tres legendarios Sannin y el más ambicioso de todos. Aunque algunos en el Consejo de Ancianos tenían grandes expectativas para él, las acciones ocultas de Orochimaru le valieron su expulsión de la aldea. A pesar de que sus crímenes podrían haber sido castigados con la pena de muerte, el tercer Hokage, influenciado por su pasado como su maestro, decidió darle la oportunidad del exilio, aunque su nombre se registraría en el libro Bingo. Fue así como Minato Namikaze, un joven prodigio y discípulo de Jiraiya, el sabio de los sapos, emergió como la respuesta al llamado de un sucesor digno. Era un hombre con ideales firmes y un profundo respeto por la paz, algo que muchos habían olvidado durante la guerra. Sin embargo, el destino de este joven Hokage se entrelazó con una persona inesperada. Kushina Uzumaki, conocida como el Habanero Sangriento, descendiente del extinto clan Uzumaki. Fue atraído a la aldea para convertirse en la nueva Jinchuriki del Kyuubi, un rol que previamente había sido ocupado por la esposa del primer Hokage. Kushina llegó años antes de la destrucción del País del Remolino, hogar del clan Uzumaki, ubicado en el noreste del País del Fuego. Aquella isla tropical con hermosas playas y un mar cálido y celeste fue conocida como la Isla de los Remolinos debido a los remolinos artificiales creados por los Uzumaki, quienes eran expertos en Fuinjutsu. Tras la Tercera Guerra Mundial Shinobi, el País del Remolino quedó destruido y pocos miembros del clan Uzumaki sobrevivieron. Muchos se vieron obligados a ocultar su identidad y refugiarse en aldeas vecinas o en pequeños pueblos, ya que los Uzumaki eran considerados una amenaza debido a su gran reserva de chakra. Sin embargo, la situación en la aldea de la hoja era extraordinariamente distinta. Ahora contaban con un miembro del clan Uzumaki en su seno, lo cual despertó el interés de los antiguos consejeros. Anhelaban restaurar el linaje Uzumaki dentro de la aldea y desvelar los secretos que éste ocultaba. Sin embargo, el tercer Hokage se opuso firmemente desde el principio. El hecho de que la Uzumaki en cuestión estuviera casada con el futuro Hokage le otorgaba una inmunidad poderosa frente a los planos de los consejeros. Además, se planteó el argumento de que el sello que contenía al Kyuubi podría debilitarse durante el parto, lo cual pondría en peligro a toda la aldea. Esto generó preocupación en Konoha, especialmente cuando se anunció el próximo nacimiento del hijo del Hokage. El consejo asesoró a Minato a mantener en secreto la existencia de su hijo y a permanecer alerta, ya que contaba con numerosos enemigos. Los consejos resultaron invaluables durante la noche del nacimiento de Naruto, el primogénito del Hokage. En la oscuridad de Konoha, una figura sombría se deslizaba por los tejados, eliminando a cualquier guardia, shinobi o miembro de Anbu que osara interponerse en su camino. Sin embargo, cuando estuvo a punto de llegar al escondite donde descansaba Kushina, un kunai de 3 puntas apareció súbitamente en su campo de visión. Con agilidad sobrehumana, el enmascarado desvió el ataque con su propio kunai. El arma lanzada rebotó en el aire y, en un instante fugaz, emergió un hombre de cabellos amarillos ondeando al viento. En su frente, la diadema de la hoja reflejaba la luz de la luna. Era Minato Namikaze, el cuarto Hokage. El enmascarado retrocedió y ambos se encontraron en tejados adyacentes, enfrentándose en una danza mortal desde edificios separados. ¿Quién eres?, inquirió Minato, apuntando con su kunai de 3 puntas hacia el enmascarado. Alguien con la suficiente destreza como para infiltrarse en Konoha y eliminar a varios de nuestros Anbu no puede ser un simple mercenario. Silencio fue la respuesta del enmascarado, aunque un resplandor rojo intenso comenzó a irradiar desde la pequeña abertura en su máscara con un diseño en espiral. Minato comprendió al instante y un nombre resonó en su mente: Uchiha. El enmascarado se precipitó hacia Minato, moviéndose con tanta velocidad y fuerza que las lasas del tejado se hundían bajo sus pies.
Sacando varios kunais, los lanzaron hacia Minato, quien los bloqueó con rapidez y destreza. A pocos pasos de entrar en el rango del combate cuerpo a cuerpo, un sonido atravesó el aire. Varios kunais se acercaban al enmascarado, seguidos de sombras que se movían velozmente entre los tejados. Viendo a su enemigo momentáneamente distraído, Minato se apresuró y lanzó varios kunais antes de atacar con su kunai en mano. Sin embargo, su golpe nunca llegó a conectar. El sonido del hierro atravesando la superficie resonó en la azotea, y junto a él, el sonido de una pisada firme que se detuvo. Minato volteó y vio al enmascarado, aún de pie en el mismo lugar. Sin embargo, los kunais y su ataque lo atravesaron como si fuera una ilusión, como si fuera un espejismo distante. «Lord Hokage, ¿se encuentra bien?», dijo el líder de los Anbu mientras se colocaba al lado de Minato. El resto del escuadrón se posicionó a los costados, listos para proteger al Hokage ante cualquier eventualidad. «Estoy bien», respondió Minato, «pero tengan cuidado, este enmascarado es muy peligroso. Mi último ataque acaba de atravesarlo como si no estuviera allí». De pronto, una corriente de viento pasó entre los dos grupos y el sol comenzó a ponerse. Una tenue luz cálida recorría la zona más septentrional de la aldea, acercándose lentamente a ellos a medida que el sol se alzaba. Minato miró fijamente al enmascarado. El viento movió la capa que cubría su cabeza y pudo distinguir unos cabellos negros, no muy cortos pero tampoco muy largos. Dio un paso adelante, aumentando su agarre sobre su kunai, y preguntó: «¿Quién eres? ¿Cómo ha logrado infiltrarse en la aldea sin ser detectado?». El enmascarado no contestó. Cubrió con su mano aquel único agujero en la máscara, a través del cual brillaba un intenso color rojo carmesí. En ese momento, Minato sintió como si detrás de esa máscara se escondiera una sonrisa, no de felicidad, sino llena de resentimiento, como si a pesar de no haber cumplido su objetivo, hubiera logrado algo más. Ante la mirada de todos los presentes, vieron cómo el enmascarado fue engullido por un remolino que surgía de su máscara. En el tejado no quedó rastro alguno de aquel enmascarado misterioso. Este acontecimiento pasó por suerte desapercibido para el resto de las aldeas shinobi e incluso para los propios habitantes de Konoha. Sin embargo, varios clanes no estaban tranquilos al saber que existía un enemigo capaz de infiltrarse en la aldea sin ser detectado, o al menos sin llamar la atención durante cierto tiempo. Eran conscientes de que ese enemigo tenía la oportunidad de causar daños irreparables si se le permitía continuar sin restricciones. Los líderes de los clanes se reunieron en secreto para discutir la situación. Sabían que debían tomar medidas para salvaguardar a la aldea y proteger a sus habitantes de cualquier amenaza potencial. Decidieron fortalecer las defensas de Konoha, aumentar la vigilancia en los puntos de entrada y salida, y mejorar la capacidad de detección de intrusos. Además, se formó un equipo especial de shinobis de élite, compuesto por miembros de diferentes clanes, cuya misión principal era rastrear al enmascarado y descubrir su verdadera identidad. Este equipo se mantendría en secreto y solo reportaría directamente al Hokage. La tensión y la incertidumbre se apoderaron de la aldea de la hoja. Los shinobis y los clanes estaban alerta, conscientes de que cualquier descubierto podría poner en peligro a la aldea. Todos esperaban con ansias la resolución de este misterio y confiaban en que el Hokage y su equipo de élite lograrían encontrar al enmascarado y poner fin a la amenaza que representaba para Konoha. Varias semanas pasaron con la guardia en alerta constante. Los mejores sensores de la aldea rastreaban cada rincón, tanto de día como de noche, pero parecía que el enmascarado no iba a hacer otra aparición en la villa. Minato recurrió a menudo a buscar consejo del viejo Hiruzen, el segundo Hokage ya se retiró. Le relató en detalle su breve encuentro en los tejados con el enmascarado, haciendo especial énfasis en la apertura de la máscara que revelaba una luz roja y en la sensación opresiva que emanaba de él, como si aquel sujeto supiera de antemano lo que Minato iba a hacer en todo momento. Hiruzen escuchó atentamente el relato del rubio. Se levantó de su asiento y dio una calada a su pipa antes de hablar, sumergido en profundos pensamientos. El humo se elevaba lentamente mientras la expresión de Hiruzen se volvía más seria. «Me temo que lo que me contando es preocupante, Minato», dijo con voz seria. «Si esa persona pudo infiltrarse en la aldea sin ser detectada, significa que debe conocerla tan bien como nosotros dos, y los detalles que me ha dado sobre él me resultan sumamente familiares. ¿Entonces crees que sabes quién es?», preguntó Minato, esperando la respuesta del viejo y sabio Hokage. «No estoy seguro», contestó Hiruzen tras una breve pausa. «Solo tengo sospechas inquietantes. La forma en que me describe al enmascarado recuerda a Madara Uchiha.
Un silencio se apoderó de la pequeña oficina, y por un momento se escuchó más el sonido del exterior que el de su interior. ¿Cómo sería posible?, preguntó Minato con perplejidad. Madara Uchiha murió hace muchos años. Sería imposible que, incluso siendo tan poderoso como lo era, pudiera estar en condiciones de combatir. Hiruzen se mantuvo sereno y emitió una advertencia cautelosa. No te precipitas en tus conclusiones, advirtió Hiruzen. Nunca se encontró el cadáver de Madara, ni tampoco se hallaron indicios de su muerte. Es cierto que muchos lo dieron por muerto después de su enfrentamiento con el primer Hokage, pero no estamos hablando de alguien común. Minato se quedó pensativo, sosteniendo su kunai mientras se movía de un lado a otro de la habitación. ¿Entonces qué debería hacer?, preguntó Minato, deteniéndose frente a Hiruzen con una mirada preocupada. Nada, respondió Hiruzen, su voz llena de seriedad. Consideramos ese momento como un simple fantasma del pasado que decidió aparecer. Sin embargo, si temas que puedas repetirse, debes tomar medidas para evitar que algo peor ocurra en el futuro. Pero por ahora, olvida todo eso. Disfruta de este tiempo, acabas de convertirte en padre y necesitas pasar tiempo con tu familia, especialmente con tu esposa. Minato observa la montaña de papeles en su escritorio con frustración evidente. Pero no puedo dejar el puesto vacío, dijo, su expresión reflejando su preocupación por las responsabilidades que dejaba atrás. Hiruzen colocó una mano reconfortante en el hombro de Minato. No te preocupes, dijo con una sonrisa cálida. Hazle caso a este viejo sabio. En mi vida cometió muchos errores, y uno de ellos fue pasar más tiempo en esta oficina que con mi propia familia. Yo me encargaré del papeleo y de todo lo demás por un tiempo. Permíteme ayudarte a cargar ese peso por un rato. Hiruzen acompañó a Minato hasta la puerta de la oficina, casi obligándolo a salir. Una suave brisa acariciaba sus rostros mientras el sol brillaba en lo alto. Minato hizo además regresar, pero Hiruzen lo detuvo con una mirada amigable. Ve y disfruta de tu tiempo con tu familia, dijo con firmeza pero con afecto. El bienestar de la aldea está en buenas manos, descuidado. Minato asintió con gratitud y abandonó la oficina, dejando a Hiruzen solo por un momento. Sin embargo, el antiguo Hokage no pudo evitar entrar nuevamente en la oficina, haciendo una pequeña reverencia y expresando su agradecimiento por ocuparse del puesto durante unos días, tal como Minato le había pedido antes de partir. Minato decidió aprovechar el tiempo que Hiruzen le estaba regalando para compartirlo con su familia, pero su mente no podía dejar de divagar en torno al enmascarado y cómo fue capaz de infiltrarse en la villa sin ser detectado. Durante una semana entera, Minato dedicó las noches a escondidas de su esposa y de los demás para llevar a cabo investigaciones por su cuenta. No solo buscaba formas de derrotar al enmascarado, sino que también consideró los peores escenarios posibles. En 3 libros distintos, comenzó a anotar todo lo que había aprendido a lo largo de los años. Técnicas de combate, el uso del chakra, sellos y entrenamientos efectivos para cada uno de ellos. Minato no tenía la intención de no poder transmitir ese conocimiento a su hijo personalmente. Aunque no estaría presente cuando su hijo fuera lo suficientemente mayor para aprender a manejar el chakra y convertirse en un shinobi, al menos una parte de él estaría con su hijo a través de las palabras plasmadas en aquellos libros. Los 3 libros llevaban nombres distintos que reflejaban su contenido. Técnicas y aplicaciones, sellos de alto y bajo coste. Un estudio avanzado de Fuinjutsu, y el uso y dominio correcto del chakra. Minato dedicó horas interminables a escribir, dibujar diagramas y detallar los conocimientos y las experiencias que había adquirido a lo largo de su vida como shinobi. Sabía que estos libros se convertirían en una herencia invaluable para su hijo, una guía para que pudiera enfrentar cualquier desafío y proteger a su aldea. Con cada página escrita, Minato sintió una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo por lo que había logrado y por la posibilidad de dejar una marca duradera en el legado de su familia. Tristeza porque sabía que el tiempo que pasaba inmerso en estos libros significaba estar alejado de su familia y perder momentos preciosos que no se podrían recuperar. Sin embargo, el deber y la responsabilidad lo impulsaban a seguir adelante. Era su deber como Hokage y como padre garantizar la seguridad y el futuro de su aldea y de su hijo. Minato se prometió a sí mismo que, una vez que hubiera recopilado toda la información necesaria, dedicaría todo el tiempo que pudiera a estar con su familia y ser un padre presente en la vida de su hijo. Así, entre las sombras de la noche y la luz tenue de su estudio, Minato continuó su incansable labor, escribiendo cada palabra con determinación y amor, con la esperanza de que algún día su hijo pudiera leer esas páginas y comprender el legado que le había dejado.
Así transcurrieron los meses, y los libros que Minato había escrito con tanto cuidado quedaron guardados, en espera de que llegara el momento en que fueran necesarios. Minato retomó su papel como Hokage, y el tercero siempre estaba dispuesto a visitarlo para ver cómo le iba y, en ocasiones, ayudarlo con el abrumador papeleo. Parecía que el asunto del enmascarado y todo lo relacionado con él se había desvanecido en el olvido. Sin embargo, aún había personas que recordaban aquel incidente y seguían preocupadas por la posibilidad de que algo similar volviera a ocurrir, pero a una escala aún mayor y con consecuencias más graves. Los antiguos miembros del Consejo Civil no solo lo pedían, sino que exigían que se les informara de todo lo que el Hokage había presenciado aquella noche. Sin embargo, la información estaba clasificada y solo unos pocos tenían acceso a ella, y ninguno de ellos pertenecía al Consejo Civil. Minato comprendía la preocupación de los civiles y entendía la importancia de mantener a la población informada y tranquila, pero también sabía que divulgar demasiada información podría generar pánico y desconfianza. Por esa razón, se había establecido un sistema de seguridad y confidencialidad estricto para proteger los detalles de aquel encuentro y garantizar la estabilidad de la aldea. «Esto es un atropello», dijo un hombre cubierto de vendas con voz indignada. «Nosotros tenemos derecho a conocer todos los detalles de lo ocurrido aquella noche. Hemos enfrentado muchas dificultades para obtener información. Este asunto nos concierne tanto como al Hokage». El hombre cubierto de vendas era Danzo Shimura, antiguo compañero del tercer Hokage y alguien que ansiaba el puesto de Hokage. Sin embargo, nunca fue elegido. Su enfoque para resolver los conflictos internos era controvertido para algunos y desastroso para otros. A pesar de eso, no se dejaba intimidar, ya que durante muchos años había creado un grupo en las sombras conocido como Raíz, cuyo propósito era proteger a la aldea de cualquier amenaza, ya sea interna o externa, desde el anonimato. Los métodos de reclutamiento de Raíz eran cuestionables, ya que utilizaban a niños huérfanos a quienes adoctrinaban para convertirlos en armas. Durante el gobierno de Hiruzen, Raíz había protegido a la aldea más que el propio Hokage. «No considero esto como un atropello», respondió Hiruzen con calma. «Además, tus quejas no aportan nada constructivo a la discusión. Tú más que nadie en el consejo estás familiarizado con este asunto, ¿o me equivoco?» Danzo frunció el ceño y emitió un sonido de desaprobación antes de callarse, dejando de participar en la discusión. Todos en la sala eran conscientes de que Raíz había sido oficialmente prohibido, pero había quienes sabían que la organización aún existía en las sombras. Sin embargo, no había pruebas concretas que pudieran obtener, y mucho menos podían interrogar a sus miembros, ya que preferían morir antes de que revelara cualquier información acerca de Raíz. El ambiente tenso y lleno de secretos prevalecía en la sala, mientras el tercer Hokage y Danzo se observaban mutuamente con desconfianza, conscientes de que aún había mucho por descubrir. «Este es un asunto que debe mantenerse en la sombra», intervino Minato. «Hasta el día de hoy, hemos mantenido las defensas al máximo alrededor de la aldea. Los Uchiha patrullan cada rincón de la ciudad casi a diario, y los Hyuga exploran el bosque día y noche en busca de posibles amenazas. Pero, hasta ahora, solo hemos encontrado algunos bandidos y ladrones. Sin embargo, no podemos descartar que el enemigo pueda estar dentro de nuestras propias filas», dijo un anciano con anteojos. El anciano se llamaba Omura Mitokado y, junto con Koharu Utatane, eran los ancianos con mayor poder político en la aldea. Además, al igual que Danzo, eran miembros del antiguo equipo liderado por el segundo Hokage, Tobirama Senju. «Omura-san, tiene razón», intervino Koharu. «No podemos ignorar la posibilidad de que el enemigo esté entre nosotros, incluso podrían ser miembros de la aldea. Ya sabemos que no todos los clanes son de fiar, especialmente aquellos que ni siquiera se presentan a una reunión oficial». Al mencionar eso, varios de los presentes en la reunión miraron el asiento vacío que debería haber sido ocupado por el líder del clan Uchiha. «No es apropiado hacer suposiciones basadas únicamente en la desconfianza, Koharu-sama», dijo Shikaku Nara, líder del clan Nara. «Fugaku-san no solo es el líder del clan Uchiha, sino también el jefe de la policía Uchiha. Si no ha podido asistir, debe haber una razón válida». «¿Una razón válida?», dice, una casi sonrisa se dibujó en el rostro del anciano Omura. «Quizás esté tramando algo con los miembros de su clan». En ese momento, la puerta se abrió y se cerró, llamando la atención de todos. Fugaku Uchiha había llegado a la reunión, aunque un poco tarde, pero justo en el momento adecuado. «Si tienes algo que decir sobre mí, al menos dilo en mi presencia, Omura-san», dijo Fugaku, intercambiando miradas con la anciana. Caminó hacia su asiento y, antes de sentarse, inclinó ligeramente la cabeza hacia Minato antes de hablar.
Lord Hokage, lamento mucho el retraso. Estaba ocupado atendiendo asuntos del cuerpo policial, se disculpó Fugaku. No hay problema, entiendo la situación. No hace falta que te disculpes, respondió Minato, tratando de calmar cualquier incomodidad. Con esas palabras, Fugaku se sintió aliviado por haber llegado tarde y se sentó en su asiento. Aunque algunas personas en la reunión aún lo miraban con desconfianza debido a los comentarios de los ancianos del consejo, eran pocos y en su mayoría seguidores de Danzo, por lo que decidió no prestarles mucha atención. Si esas miradas hubieran venido de Shikaku o del propio Hokage, habría sentido que no era bienvenido y se habría retirado sin dudarlo. Muy bien, creo que ahora podemos comenzar con el tema que nos convoca en esta reunión, dijo Minato, apoyando los brazos sobre el escritorio y entrelazando las manos. Luego llamó a Shikaku, quien se levantó y se puso frente a todos. Hace casi un año, un enmascarado se infiltra en nuestra aldea, continuó Shikaku. Estuvimos meses pensando en cómo logró infiltrarse y por qué lo hizo en primer lugar. Los Nara estuvimos estudiando durante semanas la ruta que usé aquella noche. ¿Qué buscaba? Pasamos mucho tiempo reflexionando sobre ello y finalmente encontramos la respuesta. El enmascarado apareció el mismo día del nacimiento del hijo del Hokage y se dirigió hacia ellos. Su objetivo era el Kyuubi. Quería aprovechar el debilitamiento del sello esa noche para arrebatarnos al Kyuubi. Hubo un momento de silencio seguido por un murmullo en el Consejo Civil. Algunos líderes de clanes, como los Yamanaka y Uchiha, reflexionaron sobre su posición. Sin embargo, otros, como Yashiryuga, decidieron hablar. Si eso es verdad, ¿cómo planeaba salir de la aldea con el Kyuubi? Son pocos los que pueden sellarlo dentro de sí mismos o incluso contenerlo, comentó Yashiryuga, expresando la preocupación de muchos. Odio tener que decir esto, pero tenemos una posible respuesta a eso, intervino Hiruzen, captando la atención de todos. Dio una calada a su pipa antes de continuar. Durante el combate contra el enmascarado, Minato pudo observar cómo de su máscara se desprendía un reflejo rojo, muy similar al del Sharingan. Las miradas acusadoras se dirigieron hacia el líder del clan Uchiha, pero nadie se atrevió a hablar. Sin embargo, Danzo carraspeó para llamar la atención. ¿Algo que comentar? Dijo, dirigiendo una mirada a Fugaku. Tal vez, alguno de tus subordinados. Fugaku se levantó de su silla, ofendido por las palabras del anciano Danzo. Miró fijamente a los ojos de Danzo, activando su Sharingan. La tensión en la sala se hizo palpable y los líderes de los clanes se prepararon para intervenir si la pelea estallaba. Ya se activó su Byakugan, Shikaku estaba listo para inmovilizar a Fugaku, e Inoichi esperaba cualquier movimiento de Danzo para neutralizarlo. Deténeos en este momento, intervino Minato, elevando su voz de manera autoritaria. Danzo, si vas a continuar así, te pido que te retires de esta reunión, ¿entendido? El ambiente se calmó con la intervención del Hokage. Fugaku retrocedió y desactivó su Sharingan antes de volver a su asiento. Danzo se limitó a disculparse con el Hokage y con el resto de los presentes, ignorando por completo a Fugaku. Los líderes de los clanes presentes pudieron relajarse y retomar sus lugares. Son solo suposiciones, por eso os he convocado a todos a esta reunión, explicó Minato. Fugaku, tengo varias preguntas que hacerte acerca del Sharingan y, en especial, sobre las habilidades que puedes poseer. Dime, ¿el Sharingan es capaz de usar el teletransporte y la intangibilidad? Fugaku entrecruzó los brazos y reflexionó antes de responder. Solo hay unos ojos capaces de hacer algo así. El Mangekyo Sharingan. Sin embargo, ninguno de nosotros en la aldea tiene la habilidad de teletransportarse o hacerse intangible. Si me preguntas sobre otros portadores, el más cercano históricamente sería Madara Uchiha. Madara Uchiha. Exclamó Danzo levantando la voz. Eso es imposible, se supone que el primero acabó con él. Ciertamente eso es lo que todos creemos, pero nunca se encontró su cadáver. Y estamos hablando de Madara, respondió Fugaku. Entonces, si el enmascarado era Madara, intervino Yashi. Y estaba en camino hacia el cuarto, eso significa que estaba tras el Kyuubi. Quería recuperarlo para destruir la aldea aprovechando que el sello se debilita durante un parto. Así es, asintió Shikaku. Pensamos que esas debían ser sus intenciones desde el principio. Todos los presentes conocieron la legendaria batalla entre Hashirama y Madara, cómo dejaron su huella en la tierra donde lucharon. Imaginar a Madara sin el primero para enfrentarlo les ponía los pelos de punta.
Tenían a 2 shinobis de nivel Hokage entre ellos, pero era bien sabido que Hashirama era el más poderoso de todos los shinobis, y solo hubo una persona en la historia que pudo hacerle frente. Madara Uchiha. El nombre de Madara era tabú, incluso dentro de su propio clan, y después de la guerra, los últimos Uchiha emparentados directamente con él habían disminuido considerablemente. Sin embargo, la lealtad hacia Madara solo había crecido con el tiempo. Era un problema que Fugaku no podía manejar por sí solo. Y es por ese motivo que he pedido que nos reunimos, dijo Minato. Todos los presentes en esta oficina tienen suficiente poder para proteger esta aldea en caso de que Madara o quien quiera que sea ese enmascarado vuelva a aparecer. ¿Por qué nos está diciendo eso, Lord Hokage? Preguntó Yashi. ¿Hay algo más que debamos saber? Minato suspiró largamente para intentar relajarse y poder hablar. Voy a tener otro hijo. Minato sintió las miradas clavadas en él. Solo Shikaku y Hiruzen-sama sabían de esto. Sé que no tengo derecho a pedirles que me presten su ayuda para proteger a mi familia si el enmascarado vuelve, pero os pido que me brindéis vuestra ayuda. Al decir esto, se levantó y bajó la cabeza ante todos los presentes. Muchos se sintieron incómodos, nunca habían imaginado que el Hokage bajaría la cabeza ante ellos para pedirles ayuda. Incluso Danzo se mostró sorprendido. Había estado a punto de reprochar a Minato por ser irresponsable al tener otro hijo mientras el enmascarado seguía en busca del Kyuubi, pero decidió guardar silencio. Vas a tener otro hijo sabiendo que el enmascarado va tras el Kyuubi, dijo Yashi. Estás poniendo a tu familia en riesgo solo por atrapar a un enmascarado que apareció hace un año y del cual no hemos tenido noticias desde entonces. Esto no es algo que yo decidiera, respondió Minato mientras se rascaba la mejilla. Me enteré hace unos días. Créeme, si mi esposa quiere algo, lo conseguirá aunque el mundo se oponga. Todos se miraron entre sí, habían olvidado que el actual Hokage era un joven inexperto que aún contaba con la ayuda del tercer Hokage, y para complicar más las cosas, su esposa era la habanero sangriento. No dudaban que debía de ser una vida difícil para él. Fugaku observó a Minato con compasión, reconociendo que él no tenía la culpa de la situación. Conocía bien a Kushina y sabía que ella y Mikoto habían sido muy amigas en el pasado. Ambas tenían personalidades fuertes, aunque Mikoto se había vuelto más femenina con el tiempo. Kushina, por otro lado, mantenía su carácter fuerte e intrépido. Fugaku miró a Minato una vez más antes de tomar su decisión. Cuenta conmigo, se levantó y adoptó una postura firme. Si realmente hay un Uchiha detrás de todo esto, es mi responsabilidad y la responsabilidad del clan Uchiha enfrentarlo. Además, si contamos con el apoyo del cuarto Hokage, podría ayudar a aliviar la tensión entre el clan Uchiha y la aldea. Estas últimas palabras las pensaron en silencio, conscientes de la delicada situación política que existía entre su clan y la aldea. Minato, Shikaku también se levantó. Lo dije en privado, pero ahora lo diré frente a todos. El clan Nara te apoyará en todo lo que podamos. Nuestros mejores shinobis estarán a tu disposición, incluyéndome a mí. Pronto, todos los presentes se levantaron en apoyo a su Hokage, listos para asumir cualquier desafío que se presentará en caso de que los temores de Minato fueran reales. Incluso Danzo se levantó y, con voz cortés, prometió ayudar a su Hokage si las circunstancias lo requerían, dejando de lado sus diferencias momentáneamente en beneficio de la aldea. La determinación y el espíritu de unidad llenaron la habitación, dejando claro que todos estaban dispuestos a enfrentar cualquier amenaza que se avecinara y proteger tanto a la aldea como a la familia de Minato. Su furia aumentó ante la visión de la herida. «¡Maldito!», exclamó Jiraiya, mirando con ira al enmascarado. «¿Qué ha hecho con Kushina y la esposa del tercer Hokage?». Al ingresar a la habitación, Jiraiya notó que ambas mujeres estaban inconscientes. El enmascarado respondió con desdén. «Solo las he puesto a dormir», dijo con frialdad. «Les recomiendo que no intenten hacer nada al respecto. Aún tengo otro como bajo la manga». Movió su kunai cerca del cuello del niño. «Así que, si intenta algo, no duden en que convertirá esta herida en algo mucho más mortal. Por cierto, veo que, a pesar de poseer el Mangekyo Sharingan, eres incapaz de controlar su poder». El enmascarado dirigió una mirada desafiante a Fugaku. «Deberías saber que hay una forma de dominarlo por completo. Pero alguien tan débil como tú nunca podría lograrlo, ¿o es que el nivel del clan Uchiha ha empeorado con los años?». En ese momento, Minato volvió a aparecer, visiblemente afectado por la explosión. Su ropa estaba chamuscada y su cabello cubierto de ceniza. «Es un Uchiha», dijo Fugaku. «Sabe cosas que solo un miembro del clan Uchiha podría conocer». «Entonces él es...». Jiraiya quedó atónito, incapaz de creerlo.
Uchiha Madara, terminó Minato, pronunciando el nombre con seriedad. Sin perder tiempo, el enmascarado tomó a Kushina y liberó el sello del Kyuubi. En un instante, la habitación se vio invadida por una explosión de energía anaranjada y un chakra abrumador. Los tres shinobis, conscientes de lo que iba a suceder, se apresuraron a rescatar a los demás presentes en la habitación. Jiraiya se movió rápidamente y cargó a Kushina en sus brazos, llevándola fuera del edificio. Fugaku hizo lo mismo con la esposa del tercer Hokage, quien había sido elegida como matrona por Kushina. Por último, Minato se apresuró a rescatar a su otro hijo recién nacido. Cuando tuvo a la niña en brazos, notó que a diferencia de Naruto, ella no tenía ninguna marca en el rostro. Su cabello era tan rojo como el de su madre. Minato la sostuvo con firmeza y salió del lugar. En ese mismo instante, la figura imponente de un zorro de 9 colas emergió de entre los escombros de la casa. Todos en la aldea pudieron escuchar el aullido ensordecedor del zorro y presenciar cómo comenzó a destruir todo lo que se encontraba a su alcance. Los tres shinobis lograron salir del lugar a tiempo, llevando consigo a quienes habían podido salvar. Se alejaron y se situaron en lo alto de un tejado, observando la devastación desde la distancia. ¿Dónde estaba toda la guardia del perímetro?, dijo Jiraiya. ¿Muertos o heridos?, contestó Fugaku. Puse a mis mejores hombres a vigilar la zona. Si no han intervenido quiere decir que los hemos perdido. Fugaku presionó el puño. Jiraiya lo observó después a Minato con su hijo en brazos, vio al zorro delante de ellos destruyendo el lugar en el que hace unos instantes estaban. Debemos proteger esta aldea a todo costo, dijo Minato girándose hacia sus compañeros. Jiraiya-sensei, necesito que invoque a Gamabunta y trate de contener al Kyuubi. Mientras tanto Fugaku, cree que puedes ayudar a Jiraiya usando tu Mangekyou. Me costará pero puedes contar conmigo, dijo Fugaku asintiendo. Pero, ¿qué vas a hacer tú? Minato colocó a su hija junto a su madre y las cubrió a ambas con su chaqueta. Tengo un hijo y una aldea que salvar, dijo, desapareciendo en un instante. Entonces depende de nosotros controlar al Kyuubi hasta que regrese, dijo Jiraiya, mordiendo su dedo. Cuento con tu ayuda, Fugaku-san. Contengamos a esta bestia todo lo que podamos entonces, dijo Fugaku, activando el Mangekyou Sharingan. De repente, desde el cielo cayó un sapo enorme con una camisa entreabierta y una pipa en la boca. Tenía una altura de 17 metros, lo suficiente para contener al Kyuubi. Mientras tanto, a lo lejos, el Mangekyou Sharingan se reflejaba en las pupilas del Kyuubi, pero aún así no era suficiente. El Kyuubi seguía luchando por liberarse. Mientras tanto, en el antiguo templo de los Uzumaki, el enmascarado estaba esperando. En ese momento, escuchó el sonido de un kunai insertándose en la corteza de un árbol. El enmascarado salió del templo y descendió lentamente por la escalinata de la entrada. Cada paso resonaba con los crujidos de la madera antigua hasta que se detuvo en el penúltimo escalón. Frente a él estaba el cuarto Hokage con una mirada seria. ¿Dónde está mi hijo?, preguntó Minato. Está adentro, respondió el enmascarado, sentándose en el escalón. Pero no creas que te dejaré pasar tan fácilmente. Al escuchar esas palabras, Minato sacó uno de sus kunai y se lo lanzó directamente al rostro del enmascarado, pero el kunai lo atravesó. Pensé que había aprendido algo de nuestro último encuentro, dijo el enmascarado con un suspiro. El enmascarado se levantó y de sus mangas salieron dos cadenas que se unieron formando una sola. Minato sacó varios kunai, cada uno de ellos con un sello, y los lanzó por todo el lugar. Luego desapareció nuevamente, el enmascarado solo vio destellos y movimientos rápidos y precisos, tratando de encontrar el momento adecuado para golpear. Sin embargo, el enmascarado conoció al patrón de ataque de Minato y no tuvo problemas para contraatacar. Justo antes de que el ataque de Minato lo alcanzara, se desvió unos centímetros e intentó golpear a Minato. Pero el cuarto Hokage fue más rápido y logró transportarse nuevamente a uno de sus sellos. Cuanto más tiempo pierdas, serán tu hijo y la aldea quienes paguen las consecuencias de un Hokage que, a pesar de ser el más rápido, nunca llega a tiempo, dijo el enmascarado, provocando la frustración de Minato. Minato frunció el ceño y sacó varios kunai, lanzándolos todos hacia el enmascarado. Se movió entre sus sellos, pero ninguno de los ataques acertó. Todos fueron bloqueados o atravesados. Sin embargo, en un momento, Minato logró transportarse a la espalda del enmascarado y asestó un golpe. El enmascarado se protegió usando su brazo como escudo, y aunque no hubo sangre, un líquido blanco pareció moverse por sí mismo y regresar al brazo del enmascarado. ¿En qué momento?, dijo el enmascarado con su brazo izquierdo caído, mientras el líquido se volvía a unir a él.
¿En qué momento me ha marcado? Minato señaló su cuello y el enmascarado usó su única mano libre para inspeccionarlo. Había un pequeño sello de papel pegado a su aori. Lo observaron durante unos instantes y luego lo destruyó. En su estado actual, no podía pelear como era debido y ya había logrado su cometido. No iba a perder más tiempo en la aldea. Tu hijo está adentro, dijo mientras se iba desvaneciendo. Por cierto, vender al Kyuubi es inútil. Yo mismo destruyó el sello que tenía Kusina. Sus días como Jinchuriki han llegado a su fin. Ah, casi se me olvidaba, tengo una última sorpresa, dijo mientras era completamente tragado por una espiral. En ese momento, una enorme columna de fuego se levantó desde la aldea. La torre del Hokage se estalló en 1000 pedazos. A pocos metros de distancia, el Kyuubi seguía luchando por liberarse del agarre del enorme sapo. Maldición, gritó Minato, observando cómo la torre Hokage se derrumbaba bajo las llamas. Apretó su kunai y se adentró en el templo en busca de su hijo. El templo estaba a oscuras, sin una sola vela encendida, pero los llantos de un bebé resonaban entre las paredes, y los usaba como guía para encontrar a su hijo. Siguiendo el sonido, llegó a una habitación donde su hijo yacía sobre un pequeño altar. Corrió hacia él, dejando su kunai a un lado, y comprobó que estaba bien. Luego, se teletransportó con su hijo en brazos. Cuando reapareció, se encontró en el mismo lugar donde se había ido unos minutos antes. La única diferencia era que Jiraiya estaba montado sobre un enorme sapo que aplastaba al Kyuubi con su peso, sosteniendo sus grifos con sus manos. A lo lejos, un hombre de cabello negro mantenía su mirada fija en el Kyuubi, y una gota de sangre caía de uno de sus ojos. Kusina y Biwako, la esposa del tercer Hokage, habían recobrado la conciencia. Al ver a Minato, Kusina lo llamó con voz débil. Minato se acercó a ella, con su hijo en brazos, y se lo entregó. Un niño y una niña, tal como deseabas, dijo Minato, agachándose y colocando su frente junto a la de Kusina. No pude permitir que no le hicieran daño, lo siento mucho. Kusina negó con la cabeza, mientras lágrimas asomaban en sus ojos. Lo importante es que todos estamos a salvo, dijo Kusina, abrazando a sus dos hijos con ternura. El corazón de Minato se sintió aliviado al ver a su esposa y a sus hijos a salvo. Sin embargo, tenía una obligación mayor. Tenía una responsabilidad con todos los habitantes de la aldea. Pero ahora debo cumplir con mi deber como Hokage, dijo Minato poniéndose en pie. Al escuchar a su esposo, Kusina entendió lo que Minato quería decir. El Jinchuriki de Konoha era ella, su deber era contener al Kyuubi. Entonces démonos prisa en volver a sellar al Kyuubi. Kusina dejó a sus hijos cubiertos con el aori de su esposo y trató de levantarse, pero no tenía fuerzas suficientes. Alto, Kusina, intervino Biwako. ¿No te has dado cuenta? Tu sello está roto, repararlo llevaría días, si no semanas. Se colocó al costado de Kusina y la ayudó a levantarse. ¿Entiendes lo que significa? No estarás pensando en usar a Naruto, dijo Kusina con voz entrecortada. La niña está muy débil como para contener una parte del Kyuubi, habló Biwako. Y el niño está herido, exponlo al poder del Kyuubi no es lo indicado. Debo hacer esto, dijo Minato. Todo saldrá bien, no estará solo. Jiraiya Sensei y Fugaku estarán a mi lado. Minato dio la espalda y se dispuso a irse, pero Kusina, tan rápido como él, lo sostuvo del brazo y lo detuvo. La niña se llama Akame y el niño Menma, como tú querías, dijo Kusina antes de soltar el brazo de Minato. Minato alardeando y acercándose antes de partir. Cuando Minato desapareció, unas lágrimas incontrolables recorrieron las mejillas de Kusina, acompañadas de tristes sollozos que parecían saber que sería la última vez que verían a su esposo y padre. Minato apareció en su casa, afortunadamente lo suficientemente alejada del conflicto y protegida por varios sellos. A pocos pasos de él, su hijo mayor dormía en su cuna, tapado con mantas cálidas. Lo tomó con cuidado y se teletransportó junto a Fugaku, poniendo una mano sobre su hombro. Es suficiente, yo me encargaré desde aquí, dijo Minato. Fugaku avanzó y dejó de usar el Mangekyo Sharingan. Los tres se teletransportaron junto a Jiraiya, quien estaba sobre Gamabunta. Una vez reunidos, se teletransportaron a la zona más alejada de la aldea. Sujétenlo bien, ordenó Minato mientras descendía. Jiraiya-sensei, necesito tu ayuda. ¿Podemos crear un sello lo suficientemente fuerte como para contener al Kyuubi en una sola persona? Es imposible. El poder del Kyuubi es demasiado grande para una persona normal. Solo un Uzumaki adulto con reservas de chakra excepcionales podría contener al Kyuubi, incluso superando las capacidades de un Uzumaki promedio. Entonces no nos queda otra alternativa, dijo Minato, realizando los sellos del Shiki Fujin.
A su espalda, apareció un enorme Shinigami que dibujó una marca en su abdomen. El Kyuubi fijó su mirada en Minato e intentó atacarlo, pero Gamabunta lo mantenía controlado mientras Fugaku hacía todo lo posible por contener al poderoso Biju. Aunque el Kyuubi logró liberarse brevemente de las restricciones de Gamabunta y lanzó una garra hacia Minato. El golpe estuvo a punto de alcanzar a Minato, pero Fugaku intervino en el último momento y neutralizó los movimientos del Kyuubi. A pesar de sus esfuerzos, el Kyuubi seguía incrementando su fuerza y la sangre seguía goteando del ojo de Fugaku, debilitando su Sharingan. Minato, debilitado, comenzó a realizar el sello de los 8 trigramas en el abdomen de su hijo mayor. Una vez completado, se apartó por un instante, aferrando la pequeña mano de su hijo que intentaba alcanzarlo. Lo siento mucho, Naruto, susurró Minato, acariciando con su dedo toda la pequeña mano de su hijo. Ahora te toca a ti cuidar de tus hermanos y llevar la alegría a casa. Confío en que te convertirás en un gran shinobi y traerás la paz. Minato se alejó unos pasos de su hijo y miró directamente al Kyuubi. El enorme ojo del zorro lo observaba sin apartar la mirada. Maldito humano, dijo la voz atronadora del Kyuubi, resonando por todo el bosque. Minato no respondió, dio la espalda y se acercó a sus compañeros. Jiraiya-sensei, cuando llegue el momento, encárgate de guiarlos por el buen camino. Jiraiya vio a Minato con un nudo en el corazón y tragó saliva. Te lo prometo, dijo Jiraiya, tratando de sonar más seguro y menos triste. Minato se giró y miró a Fugaku. Dejo la aldea en tus manos, Fugaku. El rostro de Minato mostraba complicidad y la confianza que tenía en su amigo. Confía en mí, me aseguraré de proteger la aldea en tu ausencia, respondió Fugaku asintiendo. En ese momento, el Shinigami arrancó el alma del Kyuubi y vendió una parte dentro de Minato y otra dentro de Naruto. El Kyuubi se desvaneció y Minato cayó al suelo sin vida. Gamabunta desapareció y Jiraiya aterrizó en el suelo junto a Fugaku. El Uchiha estaba agotado y las gotas de sangre no parecían parar de caer de su ojo. Jiraiya le ayudó, permitiéndole apoyarse en su hombro, y ambos se acercaron a Minato. Una vez frente al cuerpo inerte de Minato, Fugaku se separó de Jiraiya y se acercó a él. Mientras tanto, Jiraiya levantó con cuidado al pequeño Naruto. Fugaku contempló el cuerpo de su compañero, el Hokage y casi la única persona en el consejo quien confiaba tanto en él como en su clan. Apretó el puño con fuerza, aunque los Uchiha eran conocidos por su orgullo y reticencia para mostrar emociones. Jiraiya pudo percibir el semblante sombrío de Fugaku y escuchó sus palabras susurrantes. Protegeré la aldea y tu legado, incluso si tengo que dar mi vida, viejo amigo. Mientras esto ocurría, los mercenarios se retiraron al ver la torre Hokage envuelta en llamas, interpretando esto como una señal para su retirada. El grupo original de 600 se había reducido considerablemente a unos 250, incluyendo heridos y algunos al borde de la muerte, pero que fueron rescatados por sus compañeros. Al llegar a la planicie, vieron al enmascarado esperándolos en medio de ella, su ojo comenzó a formar una espiral. Todos corrieron hacia él y se adentraron en la espiral. Sin embargo, al salir, se dio cuenta de que no habían regresado al campamento, sino que se encontraban en un bosque atravesado por un río caudaloso. «Este lugar», dijo el renegado de la hoja, observando a su alrededor. «¿Qué ocurre?», preguntó Kenji. «¿Conoces este lugar?». El renegado no dijo nada, simplemente sacó su kunai y gritó lo más fuerte que pudo. «Defendeos». Sin embargo, antes de que cualquiera pudiera siquiera desenfundar sus armas, varios kunais impactaron en el renegado de la hoja, haciendo caer al instante. Kenji se dio la vuelta y vio que a sus espaldas todos sus compañeros, incluyendo a su hermano, habían sido asesinados. Su kunai se le resbaló de las manos, y al siguiente momento, un ambú de raíz le cortó el cuello. Su cuerpo cayó junto con los de los demás al río, tiñendo el agua de un rojo carmesí. En ese momento, Danzo surgió de la oscuridad del bosque. A sus espaldas había 2 árboles con las ramas entrelazadas, creando una especie de entrada, y sobre las ramas se encontraban cientos de miembros de raíz. «Informe que hemos encontrado su ruta de escape y que han sido neutralizados», dijo Danzo. Inmediatamente, 2 ambú de raíz aparecieron arrodillados ante él, asintieron y se retiraron. Tras el devastador ataque a Konoha y el heroico sacrificio del cuarto Hokage, la aldea de la hoja quedó devastada. Las consecuencias eran evidentes por doquier. Miles de shinobi civiles habían perdido la vida, la torre Hokage estaba en ruinas y la tristeza invadía cada rincón de la aldea. Sin embargo, entre los escombros y el dolor, un símbolo se alzaba imponente. El imponente monumento al Hokage, recordando a todos la fuerza y la esperanza que aún persistían en Konoha.
A medida que la noticia del ataque se extendía a las demás aldeas ocultas, muchos intentaron aprovechar la debilidad de Konoha y lanzaron ofensivas encubiertas para acabar con la aldea maltrecha. Sin embargo, todos los intentos resultaron inútiles. Las fuerzas invasoras parecieron perder todo contacto al cruzar las fronteras del País del Fuego, desapareciendo sin dejar rastro. Al principio, se especuló que las debilitadas fuerzas de Konoha estaban detrás de estos misteriosos sucesos, pero a medida que se acumulaban los intentos fallidos, se hizo evidente que algo más protegía a la hoja. Había una sombra entre las sombras. Los constantes informes de Konoha aseguraban que todos los shinobi y Anbu estaban dedicados a la reconstrucción de la aldea. Esto planteaba la pregunta: ¿quién o qué defendía Konoha? Era evidente que existía una fuerza misteriosa, más allá de las filas conocidas de Anbu y shinobi de la hoja, que se alzaba en defensa de la aldea. Su influencia era innegable, pero su identidad e intenciones permanecían ocultas en las sombras, y sus acciones salvaban continuamente a Konoha de su inminente caída. Por otro lado, Danzo Shimura estaba completamente ocupado intentando convencer al resto de la aldea de que la decisión más sensata era elegirlo como quinto Hokage. Sin embargo, la decisión ya estaba tomada. Fugaku Uchiha sería nombrado quinto Hokage, tal como deseaba el cuarto. Por supuesto, la cosa no terminó con una simple aceptación. Danzo, respaldado por su séquito en el consejo, afirmó que era una estratagema de los Uchiha para tomar el poder. Sin embargo, el tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, apoyó el nombramiento de Fugaku, y no fue el único. Jiraiya también respaldó a Fugaku como futuro líder de la aldea. No hubo vuelta atrás cuando el daimyo del País del Fuego llegó a la aldea para aprobar el nombramiento y proporcionar el apoyo financiero necesario para reconstruir la aldea ninja. Esto enfureció a Danzo. Todo su trabajo, todo lo que había hecho para liberar a la aldea del débil gobierno del cuarto y eliminar la amenaza Uchiha, había sido en vano. Creía que el daimyo había sido engañado por las palabras de un anciano incompetente y un héroe de guerra pervertido. ¿Cómo se atrevían a poner a un Uchiha al mando de la aldea? Los Uchiha habían sido los mayores enemigos de la aldea desde que Madara se rebeló contra Hashirama. Según él, debería haberse tomado la decisión de eliminar a todos los Uchiha. Pero ahora, con un Uchiha en el poder, las cosas se complicarían. Sus planes habían cambiado y necesitaba idear nuevas estrategias, aunque, por el momento, decidiera mantener un perfil bajo. 3 días después del ataque a la aldea, se anunció el funeral del cuarto Hokage, el héroe que había salvado la aldea del zorro de 9 colas y sacrificado a su hijo mayor para convertirse en el recipiente de la bestia que casi destruyó la aldea. Por otro lado, Kushina no se encontraba en su mejor momento. Su esposo había muerto salvando la aldea, y su hijo mayor tendría que asumir la responsabilidad de ser el Jinchuriki del Kyuubi. En un momento de oportunidad, se acercó a Hiruzen y Jiraiya para preguntarles si existía la posibilidad de que volviera a ser el contenedor del Kyuubi mientras reparaban su sello. Aunque tal posibilidad existía, tanto Hiruzen como Jiraiya creían que lo mejor para Naruto era permanecer como Jinchuriki del Kyuubi. Explicaron que, con el tiempo, Kushina envejecería y el Kyuubi podría ser liberado. Sin más Uzumakis capaces de contener tal poder, la única opción era uno de sus hijos. Estaba en contra de todo, pero en el fondo sabía que era cierto. Un Jinchuriki existía para proteger el mundo y la aldea del inmenso poder de las bestias con cola. O al menos, eso era lo que le habían enseñado en sus primeros años en Uzushiogakure, cuando aún existía. Aunque aceptaba el destino de su hijo mayor como el nuevo Jinchuriki del Kyuubi, también podía ver el dolor reflejado en los ojos de Jiraiya y del anciano Hiruzen. Ambos le prometieron que estarían ahí para Naruto cuando los necesitara. Ella simplemente asintió, aunque no del todo convencida de su decisión. El día del funeral, ella y sus hijos debían estar presentes. Habían decidido que el cuarto Hokage sería enterrado en un lugar apartado, lejos del resto. Kushina se vistió rápidamente, pero se le encogió el corazón al ver el vestido negro que debía llevar. Recordó el primer día que Minato la hizo latir con fuerza, el día que la rescató. Aún recordaba las palabras que le dijo: "Me gusta tu pelo". Una leve sonrisa iluminó su rostro al recordar la expresión tonta de aquella ocasión. Por un instante, su tristeza se desvaneció. Luego fue a la habitación de su hijo mayor. El pequeño Naruto había sido un niño inquieto desde pequeño, pero tras el incidente, como ella decidió llamar a esa terrible noche, algo cambió en él. Ya no lloraba tanto y parecía más tranquilo. Con tan solo 1 año, era el único de sus hijos con esas marcas en la cara. ¿Era su destino ser el Jinchuriki del Kyuubi? De ser así, el destino era cruel en sus más terribles fuerzas.
Colocó un dedo en la mejilla de Naruto y comenzó a acariciarlo. Momentos después, el pequeño rubio empezó a abrir los ojos con un débil bostezo. Una vez despierto del todo, Kusina lo cargó con ella y lo llevó al baño. No lloró ni intentó moverse, permaneciendo quieto mientras el agua tibia lo limpiaba. Al terminar, lo sacó y lo secó con una toalla, luego lo vistió con la ropa que debía usar para el funeral, dejándolo en la pequeña sala de la casa mientras ella atendía a sus otros dos hijos. Pasó por el mismo proceso con los otros dos hasta que finalmente tuvo a sus tres hijos limpios y cambiados. Ahora venía la difícil tarea de cuidarlos. De repente, el timbre resonó por toda la casa. Kusina se quedó mirando la puerta un instante antes de decidirse a abrir. Frente a ella había 5 personas, casi todas vestidas con yucatas negras, como solían hacerlo Uchiha. Su ex compañera de equipo, Mikoto. Su esposo, Fugaku, quien ahora llevaba un parche en el ojo. Y sus 3 hijos. Itachi sostenía al pequeño Sasuke en brazos, y Setsuna era llevada por Mikoto. Pensé que tal vez podrías necesitar ayuda, dijo Mikoto con voz suave y comprensiva. Kusina miró a Mikoto y Fugaku de pie frente a su casa, junto con sus 3 hijos. Sentía una mezcla de emociones al ver a su ex compañera y a su esposo. Mikoto parecía preocupada por ella, y Fugaku evitaba su mirada, cargado con la culpa de lo ocurrido con Minato. Kusina sentía que no estaba lista para enfrentarse a Fugaku hasta que pudiera superar su propia culpa. Buenos días, Kusina-san, saludó Itachi formalmente, todavía sosteniendo a su hermano menor. Kusina respondió con un nudo en la garganta. Buenos días. Has crecido mucho, recuerdo cuando te escondías detrás de la falda de tu madre, aunque no duró mucho. Recordar la infancia de Itachi en medio de la guerra trajo tristeza a Kusina, pero también admiró la valentía y determinación del joven shinobi que hasta el nacimiento de Sasuke y Setsuna parecía inmerso en un intenso dolor. Itachi pareció sonrojarse levemente al recordarlo, pero mantuvo su comportamiento serio y tranquilo, tal como su padre. La tensión y las emociones no expresadas entre Kusina, Mikoto, Fugaku e Itachi eran palpables en el aire, creando una atmósfera llena de recuerdos y conflictos sin resolver. Hemos venido para ayudarte con los niños y acompañarte, dijo Mikoto amablemente. Kusina agradeció sinceramente el gesto, reconociendo cuánto necesitaba apoyo en ese momento, especialmente sin la presencia de Minato. Al mencionar el nombre de su difunto esposo, sintió un nudo en la garganta, pero se obligó a mantenerse fuerte por el bien de sus hijos. Itachi puede ayudarte con el pequeño. Mikoto hizo una breve pausa al darse cuenta de que no sabía el nombre del hijo menor de Kusina. Kusina soltó una suave risa y se disculpó por no haber mencionado los nombres antes. Menma y Akame. Continuó, pero surgió un nuevo problema. ¿Y, dónde está Shisui? Preguntó Mikoto, buscando a su hijo mayor. Itachi se encogió de hombros, indicando que no sabía dónde estaba. En ese momento, se oyeron pasos detrás de ellos y un chico de pelo corto y negro se acercó. Disculpe la demora, Mikoto-san, dijo Shisui, haciendo una ligera reverencia. Tenía que volver a casa para atender algunas cosas. Kusina observó al recién llegado y lo reconoció sin duda como un Uchiha. Parecía 1 o 2 años mayor que Itachi, pero a diferencia de otros miembros del clan, parecía más relajado y abierto. Tienes que llevar a la pequeña Akame, ordenó Mikoto. Shisui asintió y se acercó a Kusina, haciendo una reverencia y diciendo que sería un honor para él llevar a la hija del cuarto Hokage. Kusina sonrió, una sonrisa que le recordó los días previos al incidente. Miró a su amiga y entró en la casa. Un rato después, sacó a Menma y se lo entregó a Itachi, quien parecía cómodo cuidando a los 2 niños. Luego, sacó a Akame y se la entregó a Shisui, quien la recibió con cariño. Aunque le daba cierta aprensión confiar a Akame a alguien que no conocía bien, no era por falta de confianza en su amiga, sino porque su hija era muy, ¿cómo decirlo?, espontánea. Pero para su sorpresa, Akame se sintió a gusto con el Uchiha. Después, emergió con Naruto en brazos y se acercó a su amiga. Ambas, con una sonrisa, se encaminaron hacia el funeral de Minato. Al llegar al lugar designado, encontraron una multitud de personas, todas vestidas de negro con expresiones tristes. Se dirigieron a sus asientos, donde se encontraban reunidas las personas cercanas a Minato. Allí pudo ver al tercer Hokage con su esposa y sus 2 hijos. Más adelante estaba Jiraiya, quien había decidido asistir solo al funeral de su estudiante. Shikaku Nara también estaba presente, un sobreviviente del ataque a la Torre Hokage. Desafortunadamente, sobrevivir significaba llevar marcas, no solo físicas sino también mentales. Parte de su rostro había sufrido quemaduras, no graves, pero para Shikaku, era un recordatorio de su error al liderar la defensa de la aldea esa noche.
Aunque aún conservaba su posición como mano derecha del Hokage, había pedido tiempo hasta que se considerara listo para regresar por completo. El clima de ese día sería inolvidable. No era triste, ni una sola nube en el cielo. Un sol radiante iluminaba todo el lugar y una cálida brisa acariciaba las mejillas de todos los presentes. De repente, una suave brisa, cuyo origen nadie pudo determinar, arrastró 2 hojas flotando en el aire. Lentamente, las hojas se posaron sobre la tumba de Minato, como si fueran la despedida final de quien lo sacrificó todo por su pueblo. Capítulo 2. Encuentros destinados. El tiempo había transcurrido. 5 años habían pasado desde la trágica muerte de Minato, dejando un vacío profundo en los corazones de aquellos que lo amaban. Naruto, de 6 años, se había convertido en un ávido lector, pero aún conservaba su espíritu soñador, perdiéndose en los párrafos de su libro favorito. La historia de un shinobi absolutamente audaz. Los ojos de Naruto brillaban de emoción mientras se sumergía en las páginas de su libro favorito. Lo sostenía con tanta devoción que parecía absorber cada palabra impresa en él. Kushina estaba sentada con sus 2 hijos menores dormidos sobre su regazo, mientras contemplaba las fotos de Minato y ella en un álbum. Con cada página que pasaba, un suspiro de añoranza se escapaba de sus labios. En ese momento, sus suspiros fueron inesperadamente interrumpidos por el sonido del roce de las páginas del libro que Naruto sostenía con avidez. Entonces, ¿fue mi padrino quien escribió esta novela?, preguntó Naruto, curioso. Kushina, que estaba perdida en sus recuerdos y suspiros, apartó la mirada de las fotografías y dirigió su atención hacia su hijo con una sonrisa en el rostro. A sus 6 años, Naruto, con sus cabellos rebeldes y esos intensos ojos azules, se parecía cada vez más a su padre. Sí, Naruto, fue tu padrino, Jiraiya, quien escribió ese libro, respondió Kushina, mientras revolvía el cabello de su hijo. Y es por el protagonista de esa historia que tu padre y yo decidimos llamarte Naruto. El niño dejó escapar una risa burlona y desvió la mirada hacia la foto de su padre. ¿En serio? Pensé que me pusiste ese nombre porque también te encanta el ramen, dijo Naruto juguetonamente. Kushina no pudo evitar soltar una risa cálida y melodiosa que llenó la habitación. Naruto frunció el ceño momentáneamente, pero pronto se unió a la diversión. Mira, Naruto, dijo Kushina, señalando una de las fotos de Minato. Tu padre se sacrificó para salvar a la aldea, ¿sabes? Era un hombre valiente que siempre buscaba proteger a sus seres queridos. Los ojos de Naruto se iluminaron con una mezcla de asombro y anhelo. A lo largo de su corta vida, había escuchado innumerables historias sobre su padre, el legendario Minato Namikaze, conocido como el relámpago amarillo de Konoha. Aunque nunca había tenido la oportunidad de conocerlo personalmente, las palabras de su madre y las historias que circulaban en la aldea habían creado una imagen vívida en su mente, la de un verdadero héroe. Las historias de su madre describían a su padre como un hombre valiente y desinteresado, dispuesto a sacrificarlo todo por el bienestar de los demás. Se decía que durante la Tercera Guerra Mundial Shinobi, su padre había enfrentado amenazas imposibles y se había enfrentado a enemigos formidables para proteger a su pueblo. Era una figura de inspiración, un símbolo de coraje y determinación que Naruto admiraba profundamente. Incluso a una edad temprana, Naruto ya tenía un sentido innato de justicia y nobleza. Influenciado por las historias de héroes en las novelas que devoraba, soñaba con ser como su padre, un protector incansable y un defensor de los débiles. La idea de sacrificarse por una causa noble resonaba en su corazón, y su determinación se fortalecía cada vez más. ¿Quién se negaría a entregar su propia vida por una causa noble?, se preguntaba Naruto en voz baja, dejando que la pregunta flotara en el aire. Para él, la respuesta era clara. Un verdadero héroe estaba dispuesto a poner su vida en juego por el bienestar de los demás, sin vacilar ni dudar. Con determinación, Naruto se levantó y apuntó con su dedo hacia la foto de su padre. Entonces, será igual de fuerte. Protegeré la paz del mundo como el protagonista de mi novela favorita, declaró con convicción. Y algún día, será como papá y llevará una capa tan espectacular como la suya. Kushina no esperaba aquello. Su hijo mayor parecía idealizar a su padre. En ese momento, deseó con todo su corazón que Minato estuviera allí con ellos. Que su hijo mayor pudiera ver en su padre no solo una figura que admirar, sino a un padre del cual aprender. Así es, respondió Kushina. Él salvó a la aldea y a su gente. Era un hombre que siempre buscaba proteger a sus seres queridos. Kushina observó a su hijo mayor con una mezcla de ternura y tristeza en sus ojos. La expresión de Naruto al hablar de su padre revelaba una profunda idealización y admiración hacia Minato.
Era evidente que el legado de su padre había dejado una huella indeleble en su corazón y en su visión del mundo. Aunque Kushina se sentía orgullosa de que Naruto encontrara inspiración en su padre, también deseaba fervientemente que Minato estuviera allí para compartir su sabiduría y su amor con sus hijos. En ese momento, una oleada de nostalgia y añoranza inundó el corazón de Kushina. Recordó los momentos felices que había pasado con Minato y cómo juntos habían soñado con un futuro brillante para su familia. Anhelaba que Naruto y sus hermanos pudieran experimentar la presencia cálida y amorosa de su padre, recibir su guía y aprender de su ejemplo. Suspirando suavemente, Kushina se acercó a su hijo hacia ella y lo envolvió en un cálido abrazo. Con voz suave pero llena de amor, le susurró. Naruto, cariño, sé que tu padre estaría increíblemente orgulloso de ti. Él te amaba más de lo que las palabras pueden expresar. Aunque no esté básicamente aquí, su espíritu vive en ti. Tú tienes su fuerza, su valentía y su determinación. Aprende de su ejemplo, pero recuerda que tienes que forjar tu propio camino. Eres especial, mi querido hijo, y estaré aquí para apoyarte en cada paso del camino. Kushina sintió como un nudo se formaba en su garganta mientras abrazaba con más fuerza a Naruto. A pesar de su orgullo por la admiración de su hijo hacia Minato, también había una preocupación constante en su corazón. El miedo de que su hijo mayor siguiera los mismos pasos de su padre y, eventualmente, esos pasos lo llevasen al mismo final. Recordaba vívidamente los peligros a los que Minato se había enfrentado a lo largo de su vida y cómo su heroísmo había cobrado un precio tan alto aquella noche. Sin embargo, encerró aquellos miedos en el fondo de su corazón, confiando en que su hijo recorriera un camino diferente, un camino donde pudiera vivir una larga vida, pacífica y llena de dicha. Y con una sonrisa llena de calidez, Kushina habló. Despierta a tus hermanos, ya va a ser hora de comer, dijo echando un vistazo fugaz al reloj, hoy vamos a hacer ramen, nuestro favorito. Al escuchar las palabras de su madre, Naruto saltó de alegría y comenzó a despertar a sus hermanos, que estaban adormilados sobre el regazo de Kushina. Menma, el hermano menor, se despertó con un largo bostezo. Era un niño parecido a Naruto y obviamente a su padre, Minato. Su cabello dorado era más brillante que el de Naruto, pero sus ojos tenían el mismo tono morado que su madre y su hermana melliza. Apenas escuchó que iban a comer ramen mostró una emoción desbordante. Akame, por otro lado, más reservada respondió con un pequeño bostezo. Akame era la viva imagen de su madre, con su cabello rojo y sus ojos de color morado eran muestra de ello. Sin embargo, a pesar de su notable parecido físico, sus personalidades divergían en gran medida. Akame era una joven curiosa y tranquila en su mayoría, aunque en ocasiones mostraba destellos del temperamento de Kushina. Cuando Akame despertó por completo, se estiró perezosamente antes de dirigirse al baño para lavarse las manos junto a sus hermanos que la siguieron con entusiasmo. Mientras sus hijos se dirigían animados al baño, Kushina escuchó el timbre de la puerta. Desde el incidente, Kakashi había estado pasando por momentos difíciles, cargando con la culpa por la muerte de Obito y Rin y por no haber podido estar allí para proteger a Minato. Tras la muerte de Minato, Kushina no tuvo noticias de Kakashi durante varios meses. El joven se había sumergido aún más en su trabajo como miembro de ANBU, tanto que ni siquiera pudo encontrarlo en la tumba de Rin. Sabía que Kakashi estaba sufriendo profundamente la pérdida de Minato, ya que lo consideraba como un padre y Minato lo trataba como a un hijo. Preocupada por Kakashi, Kushina decidió averiguar qué estaba sucediendo. Descubrió que Kakashi prácticamente vivía en el cuartel de ANBU y no había tomado un solo día de descanso. Determinada a ayudarle, fue hasta allí y lo convenció de tomarse unas vacaciones en su casa. Al principio, Kakashi se resistió, pero no pudo hacer mucho contra la insistencia de Kushina. Así que terminó pasando sus vacaciones en la casa Namikaze. Resultó ser una experiencia beneficiosa, ya que a medida que pasaba más tiempo con Naruto, Menma y Akame, parecía encontrar un nuevo sentido de alegría y ganas de vivir. Incluso volvió a encontrarse con ese chico de cejas pobladas con el que solía competir en el pasado. El tiempo transcurrió, y Kakashi se convirtió en parte integral de la familia Namikaze. Los tres hermanos crecieron viéndolo como un hermano mayor, a pesar de que no vivía con ellos. Kakashi siempre encontró tiempo para compartir comidas y momentos especiales con la familia. Y hoy no sería una excepción. Kushina abrió la puerta con una sonrisa en el rostro, pero cuando vio el estado de Kakashi, su sonrisa desapareció. Kakashi, como miembro de los ANBU, solía regresar de misiones con heridas y suciedad, pero para Kushina eso no justificaba su aspecto actual, cubierto de polvo y cortes. Al baño ahora, ordenó Kushina, con un tono decidido.
Kakashi tragó saliva y obedeció las palabras de la pelirroja. Se dirigió rápidamente hacia el baño, pero en ese momento escuchó los gritos de los tres niños, exclamando que un vagabundo había entrado a la casa. Kusina se apresuró a acudir a ellos, solo para encontrarse con Kakashi tirado en el suelo. Aparentemente, los hermanos Namikaze lo habían confundido con un extraño, y Menma, en su confusión, le había propinado una patada en sus partes nobles. Cuando Kakashi cayó al suelo, casi sin aliento, susurró: «Soy Kakashi». Al darse cuenta de quién era en realidad, los tres hermanos no pudieron sentirse más arrepentidos por su error. Después de 30 largos minutos en los que Kakashi pudo recuperarse y estar listo para la cena, los cuatro se sentaron a la mesa, listos para comer. Kusina llegó con 4 tazones grandes de ramen para cada uno, luego trajo el suyo y se sentó junto al resto. «Kusina, ¿estás segura de que es adecuado comer ramen a estas horas?», dijo Kakashi, pero cerró la boca cuando se encontró con lo que parecía un cuadro de una familia demoníaca mirándolo fijamente a los ojos. «¿Qué ha dicho, Kakashi?», preguntó Kusina, con una mirada desafiante. «¿Quieres que Menma te dé otra patada?», amenazó Naruto con una sonrisa traviesa. Sus hermanos menores también mostraron la misma sonrisa, incluso Akame, la más tranquila de la familia, tenía el mismo amor por el ramen que el resto de su familia. Kakashi tragó saliva y una risita nerviosa se apoderó de él antes de hablar. «Quise decir que es increíble en cualquier momento del día», respondió Kakashi, volviendo a tragar saliva. Apenas pronunció esas palabras, el ambiente volvió a la normalidad y los niños Namikaze volvieron a disfrutar de su ramen. Naruto fue el que más rápido comió, sorbió lo último que quedó en su recipiente y soltó un largo suspiro de satisfacción. Kakashi no pudo evitar dibujar una pequeña sonrisa. Naruto era muy parecido a su madre, aunque a veces podía ver el reflejo de su maestro en él. «Kakashi ni», dijo Naruto. Kakashi, que estaba sorbiendo sus fideos, dio un último trago y desvió la mirada hacia Naruto. «¿Cómo fue tu misión? ¿Acabaste con muchos enemigos?». Desde temprana edad, Naruto mostró un gran interés en el mundo ninja, tal vez porque su hermano mayor afectivo también era uno, o tal vez porque siempre leía y escuchaba historias sobre su padre. Aunque hoy fue la primera vez que Naruto le preguntó a Kakashi sobre su misión. «Lo siento, Naruto», respondió Kakashi, un poco sincero y un poco burlón. «Como miembro de ANBU, tenemos prohibido hablar de nuestras misiones. Son órdenes superiores», añadió con una sonrisa. Naruto se mostró sumamente decepcionado por eso. Esperaba poder escuchar las historias de su hermano sobre las misiones. Lo más cercano que Kakashi alguna vez compartió fue cuando entrenaban juntos. «Tal vez deberías dejar ANBU», sugirió Kusina. «Podrías convertirte en el Jounin Sensei de alguno de mis hijos. Estoy seguro de que serías un maestro fantástico, al igual que Minato», añadió Kusina con una sonrisa genuina dirigida al peliblanco. Por unos segundos, Kakashi se perdió en sus pensamientos. Recuerdos de su niñez afloraron en su mente, tanto los dolorosos como los cálidos. La época cuando él, Obito y Rin estaban bajo el cuidado de Minato fue la mejor época de su vida, incluso cuando Kusina llegaba a regañarlo por siempre ser tan frío. Ahora solo quedaba él y Kusina como los últimos eslabones de esa cadena que alguna vez fueron. «Eso sería genial», exclamaron los dos hermanos Namikaze al mismo tiempo, mientras Akame, tranquila, continuaba comiendo. «Podría aprender más cosas y al fin podría leer los libros súper ocultos que siempre lees a escondidas», añadió Naruto con una sonrisa. Casi sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando Naruto habló de sus libros. ¿Cómo es que se había enterado? Estaba seguro que siempre los cubría bien y se aseguraba de leerlos en privado. Pero ahora eso no importaba pues la razón detrás de su escalofrío era la mirada que Kusina tenía sobre él. Cuando Kusina escuchó a su hijo mayor, desvió rápidamente la mirada hacia el peliblanco, como un águila que había encontrado a su presa y se preparaba para atacar. «¿Con qué libros ocultos que lees a escondidas?», dijo Kusina, sabiendo muy bien que Kakashi se había convertido en un fan de los pervertidos libros que había escrito Jiraiya. «Espero que Naruto no haya visto ninguno de esos libros», añadió con un tono de voz que solo conoció a Kakashi, el mismo que solía usar cuando era niño. «Para nada, lo juro», respondió Kakashi rápidamente, tratando de desviar la atención mientras regresaba centrado en su comida. Naruto y Menma observaron con curiosidad el extraño comportamiento de su hermano mayor. ¿Qué tenían esos libros que los hacían tan importantes? Al desviar la mirada hacia su hermana, notaron que sus mejillas estaban ligeramente sonrojadas, lo que indicaba que ella sabía algo que ellos no. Los dos hermanos intercambiaron una mirada, prometiéndose silenciosamente que le preguntarían a su hermana cuando tuvieran la oportunidad.
Por cierto, Kusina, dijo Kakashi, llamando la atención de la pelirroja. ¿Te ha enterado de que Fugaku-sama ha decidido renunciar como líder del clan? Parece que ser Hokage es un trabajo demasiado exigente incluso para él. Entonces, ¿quién será el nuevo líder? Preguntó Kusina, mostrando interés. Hasta donde sé, Itachi no está interesado en convertirse en el jefe del clan. Y según me explicó Mikoto, es el antiguo líder quien debe elegir a su sucesor. Kakashi sonorizando, y Kusina pudo percibir que traía buenas noticias. Las cosas están cambiando, respondió, aliviado como si se hubiera quitado un peso de encima. Mikoto-sama se convertirá en el próximo líder del clan Uchiha. Una enorme sonrisa se dibujó en el rostro de la pelirroja, sus ojos tenían un brillo especial. Se levantó de su lugar y exclamó que al día siguiente toda la familia iría al complejo residencial del clan Uchiha. Naruto dio un suspiro angustiado, se llevaba bien con Sasuke, pero Setsuna era un cuento diferente. Sin embargo, su suspiro angustioso quedó opacado por la alegría de sus dos hermanos menores. Menma se llevaba extremadamente bien con Sasuke y, en especial, con Itachi. Y Akame era la mejor amiga de Setsuna, cuando las dos estaban juntas y eran vistas por los aldeanos, las llamaban las princesas de la hoja. Aunque cada una tenía sus títulos individuales, en especial Setsuna. Al día siguiente, fuera de la casa del líder del clan Uchiha, se encontró la familia Namikaze. Naruto estaba junto a su madre, con un golpe visible en la cabeza debido a que se había negado a ir de visita. Su madre tuvo que convencerlo por las malas, lo cual provocó risas y burlas por parte de sus hermanos menores. Esto te pasa por no hacer caso a mamá, dijo Menma con un tono burlón y dándole un codazo a Naruto. Naruto no contestó, simplemente desvió la mirada hacia su hermana. Akame estaba medio dormida, ya que cuando Kusina se puso en contacto con Mikoto la noche anterior, les invitó a desayunar y, si querían, a quedarse a comer por la tarde. Entonces, la puerta se abrió y Mikoto Uchiha salió a recibirlos con una cálida sonrisa. Mikoto saludó a Kusina y a sus tres hijos, quienes respondieron al unísono, aunque Akame se quedó a medio camino, ya que aún no estaba completamente despierta. Cuando entraron a la casa, se dirigieron hacia el salón, donde encontraron a Fugaku Uchiha, con un parche en su ojo derecho y un periódico abierto entre sus manos. Fugaku, impasible y distante, se levantó y saludó a toda la familia Namikaze. Luego desvió la mirada hacia Naruto, quien pudo sentir cómo el único ojo de Uchiha lo observaba detenidamente. «Has crecido», dijo antes de dirigirse hacia el pasillo y llamar a sus dos hijos menores como si fuera una orden. Unos minutos después, Sasuke y Setsuna bajaron y se unieron al resto. Fugaku volvió a tomar asiento, abrió el periódico y esperó a que todos estuvieran listos para el desayuno. La ausencia de Itachi en casa era algo habitual. Como shinobi, pasaba la mayor parte del tiempo en misiones, y desde que Fugaku se convirtió en Hokage, su hijo mayor se había convertido en el shinobi más confiable para cualquier tarea que necesitara realizar. Cuando Sasuke, Naruto, Menma y Setsuna se encontraron abajo, se saludaron mutuamente. Setsuna saludó con entusiasmo a Akame, aunque ésta aún no estaba del todo despierta, pero tener a su amiga cerca la animó un poco. El desayuno resultó tan incómodo, a pesar de las agradables conversaciones entre Kusina y Mikoto. La razón era que Fugaku no parecía estar tan entusiasmado y solo hablaba para pedir cosas. En medio de una charla animada entre Naruto y Sasuke, Fugaku le pidió a Naruto que le pasara la mantequilla. Naruto desvió la mirada y se dio cuenta de que la mantequilla estaba cerca de él. Con una sonrisa, la agarró y se la pasó a Fugaku, pero cuando se encontró con el rostro del antiguo líder Uchiha, un escalofrío recorrió su espalda. Fugaku tenía su único ojo fijado en él, con una expresión seria y tensa como una roca, y su brazo izquierdo extendido, listo para recibir lo que le había pedido. Naruto tragó saliva y le pasó la mantequilla a Fugaku. Luego, volvió a continuar su charla con Sasuke, pero de reojo vio a Setsuna, quien había presenciado todo y tenía una pequeña sonrisa burlona en el rostro. Sin embargo, el ambiente pareció transformarse cuando Mikoto explicó que Fugaku solo estaba nervioso, ya que no estaba acostumbrado a compartir momentos como aquel más allá de la familia. Kusina parecía ser consciente de eso, por lo que probablemente la explicación iba dirigida principalmente a los hermanos Namikaze, quienes no habían tenido mucho contacto con Fugaku. Naruto y Menma intercambiaron una mirada sorprendida. El quinto Hokage y la persona que consideraban tan temible a tan corta edad solo se comportaba así porque estaba nerviosa al estar con gente que no era de su familia. Naruto pensó que Mikoto-san debía estar bromeando, pero luego desvió la mirada en busca de Fugaku.
Este parecía estar avergonzado, sacó su periódico y volvió a leer, a pesar de que ya lo había terminado antes de que la familia Namikaze llegara a su casa. De repente, el sonido de la cerradura abriéndose llegó a todos los presentes, y la voz de Itachi anunciando que ya estaba en casa alegre especialmente a Mikoto. Antes de que Sasuke pudiera levantarse de su asiento para recibir a su hermano mayor, Itachi ya estaba en la habitación con ellos. Su figura alta, cabello negro recogido y expresión seria transmitían una sensación de complicidad y ser el hermano mayor. Para Naruto, Itachi era completamente diferente a su hermano Kakashi. Despistado, cansado, impuntual, llegaba a casa cubierto de polvo y tenía muchas otras peculiaridades, como esconderse para leer sus libros, sin siquiera permitirles echar un vistazo. Mientras tanto, en los límites del País del Fuego, un grupo de Anbu había completado su misión y su líder, Kakashi Atake, estaba relajado leyendo un libro en una rama de un árbol. De repente, estornudó y todos los miembros de su equipo se volvieron hacia él, pero Kakashi simplemente volvió a su lectura, pensando que tal vez alguien estaba hablando de él a sus espaldas. Apenas Itachi puso un pie en la habitación, fue recibido por Sasuke y Mikoto, ambos dándole un abrazo. Setsuna y Fugaku solo le saludaron con la mirada. Itachi aún llevaba su traje Anbu, pero estaba tan limpio que cualquiera pensaría que era nuevo y la máscara no parecía estar en ningún lado, tal vez la guardó antes de volver a casa. Itachi saludó con amabilidad en sus palabras a cada uno de los Namikaze, después de se unió con todos los demás en el desayuno. Unos minutos más tarde, todos habían terminado, Naruto y los demás estaban con energías repuestas y las charlas posteriores ayudaron a digerir más rápido la comida. De pronto, Itachi puso una mirada seria en su rostro. Itachi puso sus dos manos sobre la mesa. Madre, padre, Kushina-san dijo, mirando a cada uno de ellos. Tenemos que hablar. He descubierto cierta información que debo comunicarles a los tres. Su tono de voz parecía mucho más serio, incluso Naruto y los demás desviaron la mirada hacia él, extrañados por el inesperado acto de seriedad de Itachi. Los tres adultos se miraron entre sí, luego asintieron en aprobación. Kushina y Mikoto ordenaron a sus hijos que estaban al patio de entrenamiento. Durante un momento, los jóvenes se quedaron observando a sus padres, pero rápidamente hicieron caso y dejaron la habitación. Apenas el último de ellos puso un pie afuera, Fugaku cerró la puerta. Menma fue el último en salir y parecía interesado en saber qué pasaba, pero antes de que pudiera acercarse más a la puerta, Naruto lo detuvo y lo llevó al patio de entrenamiento. Ya en el patio, dos chicos se miraban fijamente a los ojos. Negro contra azul, mar contra oscuridad. Ninguno de ellos dio un paso hacia adelante. Naruto y Sasuke no sabían el motivo, pero algo dentro de ellos ardía cada vez que se enfrentaban. De repente, una voz femenina interrumpió ese duelo de miradas. ¿Por qué no se besan, parejita? Dijo Setsuna, con una mano en la cintura y una sonrisa burlona en el rostro. Con el paso de los años, había cambiado mucho. Cuando era más joven, llevaba un peinado tipo hime. Aunque no era porque le gustara. Aquel peinado se debía a que su padre parecía tratarla como si fuera una joya perdida durante muchos años. Debido a eso, su peinado y la posición de su padre le habían valido el apodo de Princesa Uchiha. Aunque para Naruto, el único de princesa que tenía Setsuna era el apodo. Junto a ella, estaba Akame, apoyada en un árbol. El comentario de Setsuna provocó la ira en Naruto y Sasuke. Sin embargo, para Menma fue lo más gracioso. Apenas escuchó eso, no paró de reír. Esperaba su turno para pelear con el vencedor y ya se estaba aburriendo. Podrías ganarte en cualquier momento. Exclamó Naruto, más motivado por su molestia que por otra cosa. Sasuke notó eso y se dio cuenta de que Naruto a veces podía ser impulsivo y actuar sin pensar. Colocó la palma de su mano sobre su rostro y suspiró largamente antes de hablar. Naruto, sabes que Setsuna es mejor que tú y que yo en Taijutsu, aunque odie admitirlo, dijo Sasuke encogiéndose de hombros. ¿No recuerdas la última pelea que peleasteis? Ni siquiera lograste conectar los últimos dos golpes. Naruto gruñó tratando de negar aquello. Eso fue simplemente suerte, afirmó convencido. Por eso perdí. ¿25 veces? Replicó Setsuna con un tono burlón en su voz, su mano cubriendo su boca, apenas ocultando una pequeña carcajada. En ese momento, Menma golpeó la palma de su mano. Luego exclamó. Tengo una idea. ¿Qué tal si hacemos una pequeña competencia? Uchihas contra Namikaze. ¿Qué dicen? Setsuna y Sasuke intercambiaron miradas, luego asintieron. Por mí está bien, dijo Sasuke, apretando sus nudillos. Supongo que podría aumentar mi número de victorias, añadió Setsuna. Entonces Menma desvió la mirada hacia su hermana.
Akame apartó su cabello de su campo de visión y dijo con poco entusiasmo. Paso. No tengo muchas ganas de pelear. Akame no encontró diversión en una pelea. Tampoco era una luchadora muy hábil, pero sabía que en el futuro tendría que aprender a luchar. Después de todo, Konoha era una aldea ninja y ella la hija de Minato Namikaze. Aunque esperaba desarrollar su destreza en el Fuinjutsu y seguir los pasos de su madre. Bueno, entonces somos 2 contra 2, dijo Menma acercándose a Naruto. Ambos hermanos intercambiaron miradas fugaces. Me parece justo. Supongo que tendremos que demostrar por qué el clan Uchiha es el más fuerte, dijo Sasuke con determinación en su mirada. Uchiha y Namikaze se prepararon para el combate, adoptando posturas de taijutsu. Akame observaba atentamente a su mellizo que, lleno de determinación, se abalanzó hacia Sasuke, lanzando una ráfaga de golpes que el pelinegro lograba esquivar con una velocidad impresionante. La frustración se reflejaba en el rostro de Menma mientras luchaba por conectar un solo golpe, pero Sasuke se movía con una destreza incomparable, evitando cualquier contacto. A medida que el combate continuaba, los movimientos de Sasuke se volvían más fluidos y precisos, demostrando la destreza del que llamaban el segundo prodigio del clan Uchiha. Mientras tanto, Setsuna y Naruto aún no habían comenzado su enfrentamiento. Naruto adoptó una postura defensiva, consciente de que Setsuna era superior a él en taijutsu, aunque le costara admitirlo. Sabía que atacar primero lo pondría en desventaja, así que decidió esperar el momento adecuado. Setsuna, por su parte, aguardaba ansiosa que Naruto se lanzara al ataque. Conocía la impulsividad del rubio en las peleas, y eso siempre le otorgaba una ventaja. Sin embargo, esta vez Naruto no se movió. Mantuvo su postura defensiva y controló su respiración. Parecía haber aprendido de sus errores, pero Setsuna estaba decidida a sacar provecho de su facilidad para enfurecerlo. Setsuna relajó su postura y soltó un suspiro, observando de reojo a Naruto. La falta de acción por parte del rubio empezó a inquietarla. Aunque se mantuvo tranquila, una chispa de confianza y superioridad brillaba en sus ojos. Naruto, aún manteniendo la calma, sabía que cada movimiento de Setsuna tenía un propósito. Debía esperar pacientemente hasta descubrir cuál era su estrategia y así poder contraatacar. Sin embargo, su calma se vio desafiada cuando Setsuna, sin mirarlo directamente, comenzó a jugar con sus uñas y le soltó. ¿Cuándo vas a venir, ricitos de oro? Entonces fue la gota que colmó el vaso para Naruto. La paciencia se desvaneció por completo y una oleada de determinación y furia se apoderó de él. Apretó el puño con fuerza, contuvo la respiración por un instante y se lanzó hacia Setsuna, moviéndose con una velocidad y ferocidad impresionantes. Setsuna suena ante la reacción de Naruto. Estaba disfrutando del desafío y la oportunidad de demostrar su superioridad. Sabía que tenía todas las ventajas a su favor, tanto en habilidad como en experiencia. Ahora era el momento de dejarlo en claro. Mientras tanto, Sasuke se mantenía en su pelea contra Menma, tenía la intención de acabar rápido e ir a ayudar a su hermana contra Naruto. Sabía que Setsuna era más fuerte, pero Naruto tenía una resistencia inagotable. Sería mejor enfrentarlo entre los dos, además en una batalla nadie será tan amable como para mantener la pelea en un 1 contra 1. Sin embargo, Menma estaba defendiéndose bien, haciéndole perder más tiempo del que quería. Naruto se precipitó rápidamente, sin defensa, como la flecha de un principiante tratando de alcanzar la diana. Sin embargo, al igual que la flecha de un principiante, su ataque estaba destinado a fallar. Setsuna levantó elegantemente su pierna, sin necesidad de acercarse. En un abrir y cerrar de ojos, Naruto sintió como toda su fuerza abandonaba su cuerpo. El pie de Setsuna chocó contra su entrepierna, y Naruto cayó al suelo como si un rayo lo hubiera atravesado. Tonto, eres demasiado impulsivo, dijo Setsuna mientras se sentaba encima de Naruto, exhibiéndolo como una presa cazada. No es justo, murmuró Naruto, intentando en vano quitarse a Setsuna de encima. No tenía la fuerza suficiente para deshacerse de ella. «Hey. Hermano, ¿cuánto más te tomará?», exclamó Setsuna impaciente. Sasuke seguía peleando contra Menma. Aunque el pelinegro tenía la ventaja, Menma no parecía rendirse. Sasuke presionó el puño y lanzó un golpe preciso. Menma se tambaleó por un momento, el golpe le había quitado el aliento y su cuerpo le pedía ceder y caer. Sin embargo, su voluntad era fuerte. Se mantuvo en pie, presionó el puño y golpeó a Sasuke en el pecho. Sasuke, Setsuna y Naruto miraron impresionados el último intento de Menma. Sasuke estaba especialmente sorprendido. Cuando el golpe de Menma impactó en su pecho, se preparó para soportar el daño. Sin embargo, el golpe resultó suave, carente de fuerza.
Solo era la voluntad de Menma de conectar un último golpe antes de caer. ¿No crees que esa es una táctica muy sucia, hermanita? Cuestionó Sasuke observando a su amigo tratando de sacar a su hermana de encima. Setsuna alarmante, una dulce sonrisa. ¿Quieres probar un poco? Dijo levantando su pierna. Sasuke simplemente negó con la cabeza antes de dar la vuelta y ofrecerle una mano a Menma. En ese momento, aparecieron los tres Uchihas mayores junto a Kushina. Cuando Fugaku observó el escenario, su pecho se llenó de orgullo y una sonrisa se dibujó en su rostro. Su princesa había derrotado a Naruto y lo estaba utilizando como si fuera de su trono. Aunque si Fugaku había sabido la causa de la derrota de Naruto, no sabía si sentir orgullo o miedo por su hija. Mientras tanto, Sasuke mostró respeto por su oponente ayudándole a levantarse. Por otro lado, Kushina estaba sorprendida. Naruto, quien entrenaba con Kakashi, estaba tirado en el suelo siendo usado por Setsuna como su asiento personal. Y su hijo Menma estaba en el suelo con una sonrisa tonta, su brazo extendido tratando de alcanzar la mano amiga que le daba Sasuke. Al parecer, había logrado ese único golpe que tanto quería. Mikoto ordenó a Setsuna que se levantara y dejara a Naruto. Ella simplemente dio una palmada en la espalda de Naruto mientras decía, no seas tan impulsivo, ¿vale? Después, se acercó a Akame, quien había encontrado divertidos todos los combates. Entonces, ¿cuál es el plan? Dijo Kushina a los tres Uchihas. Ninguno, contestó Fugaku. Si la información que Itachi ha obtenido es correcta, aún tenemos una oportunidad de evitar algo peor. Fugaku desvió la mirada hacia su esposa. Siento mucho que tengas que lidiar con estos problemas ahora mismo. Mikoto solo tomó la mano de su esposo y la presionó suavemente en un gesto de apoyo y complicidad de pareja. Kushina solo suena, sintiendo un cálido y agradable amor llenando su pecho. Los recuerdos de Minato afloraron en su mente. Entonces, demos por terminada por hoy esta pequeña reunión, dijo Kushina alegremente. Tengo que entrenar a Menma y Akame. Naruto podrá tomarse el día libre, al menos por hoy. Ya en la residencia Namikaze, Kushina se dispuso a entrenar a sus hijos menores. Naruto por su lado obtuvo el permiso de Kushina para ir a donde quisiera, además de suficiente dinero para comprar lo que quisiera. Que en su caso muy seguramente serán libros o comida. Bueno, ¿y ahora a dónde voy? Se preguntó Naruto, mientras colocaba su mano en su barbilla. Tras unos instantes, en los que su cabeza se debatía entre sus dos grandes pasiones, al fin llegó a una respuesta. Me compraré un libro, exclamó con felicidad. Sin embargo, tan rápido como aquella felicidad vino, se fue. Y su mente volvió a cuestiones menos apremiantes. Tal vez uno de historia o alguna novela que pueda leer en algún lugar tranquilo, murmuró para sí mismo mientras caminaba hacia las calles de Konoha. Apresuró el paso y se dirigió hacia el centro de la aldea, deteniéndose en una librería llamada Hojas del Ayer. Era de tamaño mediano y tenía varios libros de muestra afuera. Un grupo de lo que parecían ser estudiantes de la academia estaba leyendo libros de ninjutsu e historia del mundo ninja. Por lo que Naruto pensó que sería un lugar interesante. De repente, un chico se percató de la presencia de Naruto y empezó a murmurar con sus amigos. Al cabo de unos segundos, todo el grupo se retiró, pero no sin antes hacer una pequeña reverencia al rubio. Naruto respondió con amabilidad a la muestra de respeto, aunque nunca le había gustado esa mirada que siempre recibía de otras personas. Respeto, gratitud y miedo, o al menos eso creía él. Y aunque aún se sentía un tanto incómodo por la atención arrepentida, ingresó a la librería con paso decidido. Al hacerlo, fue recibido por el cálido aroma de los libros y el suave murmullo de personas que disfrutaban de la lectura. El sonido de las campanillas sobre la puerta llamó la atención del dueño. El hombre que lo recibió era mayor, con el rostro surcado de arrugas, pero su expresión no transmitía malicia. Tenía el pelo blanco y una calva incipiente, y llevaba unas gafas colgadas de su cuello. ¿En qué puedo ayudarte, jovencito?, dijo el anciano, tratando de alcanzar sus gafas con manos temblorosas. Finalmente, las tuvieron en sus manos y se las colocó, casi dando un brinco de sorpresa. Joven Namikaze. Exclamó, inclinándose rápidamente en reverencia. ¿A qué se debe el honor de su visita? Inmediatamente todos en la tienda voltearon y una pequeña cadena de murmullos hizo eco en el local. Estas eran las cosas que ponían nervioso a Naruto. En la aldea había mucha gente que lo trataba con demasiado respeto, algunos que no le hablaban y otros que lo insultaban, aunque estos últimos eran una rareza y generalmente provenía de personas que habían bebido en exceso. Naruto se llevó la mano al cuello, sintiendo cierta incomodidad.
No debería ser él quien debería inclinarse ante el anciano, no solo por su edad, sino también por una cuestión de cortesía. Soltó un largo suspiro, tratando de despejar su mente. ¿Tiene algunos libros de historia del mundo ninja o alguna novela histórica? Preguntó Naruto con una ligera sonrisa. Sí, respondió el anciano, agachándose y sacando un enorme libro. Este es un catálogo con todos los libros en venta. Abrió el libro y lo pasó a Naruto, señalando la sección de historia y novelas históricas. Naruto vio el catálogo, impresionado por su tamaño y la cantidad de nombres y descripciones de libros que contenían. Recorrió cada uno de los títulos, desde la historia del País del Fuego hasta las historias de los tres legendarios Sannin. De repente, su mirada se detuvo en un pequeño título: El romance de los tres reinos. Una sonrisa se dibujó en su rostro, pero al mirar detenidamente se dio cuenta de que eran dos libros y no podría comprar ambos con el dinero que tenía. Decidió que cuando su madre le diera más dinero, regresaría a comprar el otro libro. Quiero este, dijo Naruto señalando el libro en el catálogo. El anciano echó un rápido vistazo al libro y luego escuchó. Tienes buen ojo, joven Namikaze, dijo. Este libro es uno de los que ha inspirado historias en todo el continente, es un legado de épocas caóticas, su voz transmitía la pasión de alguien que se sumerge en las palabras. Dame un momento, lo traeré ahora mismo. El anciano se dirigió a una habitación con una sonrisa en su rostro, y después de unos momentos regresó. Sin embargo, para sorpresa de Naruto, no trajo un solo libro, sino dos. Aquí los tiene, joven Namikaze, dijo el anciano colocando los libros suavemente sobre el mostrador. Naruto se disculpó, sintiéndose desilusionado. Lo siento mucho, pero solo tengo suficiente dinero para comprar uno, mencionó con cierto rastro de pena. El anciano alarmante aún más y puso una mano sobre uno de los libros. No te preocupes, joven Namikaze. Solo necesita pagar por uno. El otro es un regalo que quiero hacerle. No solo por haber decidido visitar mi humilde tienda, sino también porque no puedo negarle a un amante de los libros como yo la oportunidad de leer esta obra. La ilusión volvió a los ojos de Naruto, y con una sonrisa sacó el dinero de su bolsillo y pagó al anciano. Agradecido por el trato especial, decidió que no olvidaría esa tienda y volvería frecuentemente para comprar allí. Una vez fuera, con los dos libros sujetos bajo su brazo derecho, Naruto decidió buscar un lugar tranquilo para leer. Caminó por las bulliciosas calles de la reconstruida aldea de la hoja, pero no soportaba tantas miradas y saludos constantes. Siempre buscaba un lugar oculto donde poder sumergirse en la lectura. Bueno mi gente, esto fue todo por mi parte, espero les gustará tanto como a mí hacerla, dejen su like, compartan y suscríbanse, un saludo y un abrazo.